dentro de esa muestra que, no está bien decir puntuaron, pero bueno, la eligieron dentro de los gustos negativos, sumo esos totales, o sea, tomo desde me disgusta poco a me disgusta muchísimo, y ese es mi total, pero siempre recuerden que el total de consumidores es mi 100%, entonces simplemente hago regla de tres simples. Si 66 de los consumidores en este caso eh, tomaron dentro de los gustos negativos a la muestra 007, hago 66 por 100, dividido 110, y ahí me da un 60%. Ese es el porcentaje de gustos negativos para la muestra 007, ¿sí? Lo mismo si les pediría el porcentaje de gustos positivos, ¿sí? De gustos positivos. Bueno, eso dentro de lo que era el ítem C. Después en el ítem D les pedía qué muestra fue puntuada en la escala numérica para 5 grados de libertad, ¿sí? Ahí, bueno, algunos no contestaron directamente esa pregunta y otros sí respondieron, ¿sí? Simplemente lo que ustedes tenían que hacer, o sea, los datos que tenían era el del gráfico. Entonces, si ustedes miran el gráfico de distribución de frecuencias, pueden llegar a ver que hay una sola muestra de las gelatinas que resultó indiferente, que era la muestra 007, ¿sí? Se dan cuenta simplemente al mirar el gráfico, ¿sí? ¿Cuál era la pregunta del examen? ¿Qué muestra fue puntuada en la escala numérica para 5 grados de libertad? Volvemos para atrás, que esto no se los dije. Acá habíamos utilizado una escala, si ustedes cuentan, digamos, en el gráfico de distribución de frecuencias, se dan cuenta que era una escala de 9 grados de libertad, ¿sí? Desde me gusta muchísimo a me disgusta muchísimo. Y recuerden que siempre dentro de las escalas que se utilizamos escalas impares, entonces el grado 5 de libertad, en este caso, me va a estar determinando la indiferencia, ¿sí? O sea, dentro de los 9 grados de libertad que yo utilizo, yo miro en la tabla y el número 5 me está reflejando en la muestra que resulta indiferente. ¿Eso se entendió en el gráfico de distribución? Profe, sí, Que yo ahora cuando lo hablamos entiendo. Sí. A mí no me había quedado muy claro, pero ahora que lo explicaste lo entiendo. Ajá. En el caso, por ejemplo, de si nos hubieras dado en el gráfico, pues nos hubieras preguntado en el grado de libertad 5 y las tres muestras hubieran tenido algún consumidor que les haya resultado indiferente. En la conclusión, ¿cómo se pondría? O sea, Bueno, claro, bueno, y en ese caso tenés que describir eso, que por ejemplo, para 5 grados de libertad, según lo que ves en el gráfico de distribución de frecuencia, ves que la muestra 007 para 3 consumidores resultó indiferente, para la muestra 263, para, no sé, 5 consumidores resultó indiferente. O sea, si vos ves claro. que resulta indiferente más de una muestra para más consumidores, describís así. Pero bueno, yo se los pregunté porque en este caso, este gráfico de distribución les permitía ver que había una sola muestra de las 3 que se evaluaron que resultó indiferente. ¿Sí? Profe, y si dice para 1 grado de libertad, sería me gusta muchísimo el que tenemos que mirar. No, porque, claro, en este caso, para un grado de libertad, bueno, yo porque trabajo con una escala desde, digamos, ascendente, digamos, de la que menos gusta a la que más gusta. En este caso, para un grado de libertad sería, me disgusta muchísimo. Pero bueno, claro, ellos, exactamente, sí, eso siempre se los aclaro, pero en este caso, como es el valor medio, es 5, digamos, empiecen de un lado o empiecen del otro, se dan cuenta que el valor medio es el que resulta indiferente, ¿sí? Si no se aclara, sí, porque, a ver,
eso ustedes seguramente en teoría lo vieron, que puede ser una escala de menor gusto a mayor gusto o a la inversa. Bueno, se puede trabajar de esa manera. Por eso yo siempre se los voy a aclarar a eso, quédense tranquilos, ¿sí? Pero en este caso ustedes ven el gráfico de distribución y se dan cuenta, digamos, ya sea que empiecen de me gusta muchísimo o me disgusta muchísimo, el único valor medio que tienen es me resulta indiferente, que es en la escala de 9 es el número 5. O sea que la respuesta ahí sería que para 5 grados de libertad, la muestra que fue puntuada fue la muestra 007. Así estaría bien. Exactamente, que fue la muestra que resultó indiferente. Eso, chicos, lo vieron en teoría y en coloquio yo también les hablé de las escalas, de los grados de libertad. O sea, vimos digamos, que hay diferentes tipos de escala, que siempre se trabaja con números impares, para, digamos, siempre tener un valor neutral que marque la indiferencia, y que las escalas son de 9 grados de libertad, de 7, de 11, o sea, eso de 5, eso lo vimos, ¿sí? Pero en este caso la respuesta era eso, para 5 grados de libertad era la muestra 007, que es la única muestra que resultó indiferente. Y después el inciso E, que bueno, eso todos lo respondieron bien, tenían que determinar simplemente qué muestra gustó más. Entonces ustedes, mirando el gráfico de distribución de frecuencia, para determinar qué muestra gusta más, simplemente tenían que basarse en los gustos positivos. Entonces, también acá podían sacar porcentajes de gustos positivos para las 3 muestras que evaluaron, para poder determinar, en base al porcentaje, cuál fue la muestra que más gustó, que en este caso era la 263. Sí, alguien... Sí, está bien. Lo único que tenían que responder era la muestra, qué muestra gustó más. No necesitaban, digamos, describir cómo obtenían o cómo llegaban a ese resultado. Yo ahí les preguntaba qué muestra gustó más. O sea, que todos respondían cómo lo resolvían o ponían directamente el mismo número en la muestra, y yo se las tomé como correcta. Yo se las tomé como correcta. Profe, en ese caso hay que sumar todos los positivos o hay que darle más atención al me gusta muchísimo, por ejemplo, porque no es lo mismo me gusta muchísimo que me gusta moderadamente. No, ¿qué muestra? Y esto lo vimos en el coloquio cuando yo se los expuse. Cuando ustedes hablan de qué muestra gusta más, es considerando todos los gustos positivos, no solamente si se basan en... Porque si ustedes, por ejemplo, acá se basan en el me gusta muchísimo, toman, por ejemplo, la muestra de la misma manera, la 263, ¿sí? En el gráfico de distribución de frecuencia. O sea, si ven solamente sobre esa puntuación. Pero en este caso ustedes básense sobre todos los gustos positivos para llegar a la conclusión. O sea, partan de ese porcentaje. ¿Se entendió cómo era este problema? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, no sé si alguno tuvo duda con respecto bueno, a alguna otra cuestión en relación a los dos problemas del turno mañana, del turno tarde, o de lo que tuvo que ver con el verdadero falso, o del múltiple opción del turno de la mañana. Si no, seguimos. No, no. No, no. Profe, perdón, con lo que explicó recién, que teníamos que tomar los gustos positivos, ¿el me gusta poco entra también? Es un gusto positivo. Gusta poco, pero gusta, digamos.
Es decir, los gustos positivos, repito, van de me gusta muchísimo a me gusta poco. Me resulta indiferente es un valor neutral, es decir, que no es ni positivo ni negativo, y los gustos negativos van de me disgusta poco a me disgusta muchísimo. Profe, ¿y ahí cómo sería eso que usted dijo de porcentaje? Tomamos todas las respuestas de me gusta muchísimo, todas las respuestas de me gusta poco, los sumamos y en base a eso hacemos la regla de 3. No, ahí lo mismo que hiciste para ver el porcentaje de gustos negativos, es decir, para la muestra 007, por ejemplo, tomás todos los gustos positivos y sacás el porcentaje, para la muestra 263 tomás todos los gustos positivos y sacás el porcentaje, y para la 854 tomás todos los gustos positivos y sacás el porcentaje. Porque si no estás haciendo porcentaje para me gusta muchísimo, me gusta poco, y digamos, no tiene sentido que hagas porcentaje de cada gusto positivo para cada una de las muestras. O sea, tomás el total de gustos positivos para una, para la otra y para la otra. Y ahí los porcentajes de cada una, y sobre ese porcentaje te vas a dar cuenta cuál fue la muestra que más gustó. Ah, bueno. No tengo el gráfico, por eso me cuesta un poco como Sí, bueno, ent- yo tendría que haber compartido la pantalla ahora que me doy cuenta. No, no pasa nada, no pasa nada. Lo subí, lo pasaron igual, así que después me fijo bien. Gracias. Perfecto, bien. Bueno, si no tienen dudas respecto a esto y quieren, Yani, Sole, seguir ustedes. Seguí, Sole, si querés. Sí. Bien, no sé si puedo compartir o Yani me tenés que... Profe, lo mandamos nosotros después. O se los Nosotros tenemos un mando grupo. o lo Ya lo habían cuelgo y... enviado al grupo que tenemos. Sí, lo Sí, mandamos sí, al grupo que profe, tenemos, lo profe. mandaron. Bueno, Meli, yo ahí, si no te puse como anfitriona, y si no, chicos, está lo el colgamos examen, ustedes pueden entrar, al examen y verlo. del... No solamente ver la pregunta, sino ver todo lo que escribieron ustedes. No, pero ellas preguntan, creo que para los del turno mañana, ver el ejercicio del turno tarde. Creo que... Profe, Claro, Ya sí. lo pasamos al grupo. Ah, bien, listo. Bueno, Bueno, chicos, lo que respecta con las pruebas discriminativas, era un solo problema, ya sea en el turno mañana como en el turno tarde. Los verdadero y falso y los múltiples opciones, no sé si vale la pena hablarlos porque eran muy, muy simples, ¿no? En el problema de la mañana, decía que, bueno, una empresa elaboradora de gaseosa quiere lanzar un nuevo producto y desea que sea idéntico al de la competencia, que es líder en el mercado. Por tal motivo se lleva a cabo una prueba sensorial para saber si el producto es igual o no al de la competencia. ¿Qué tipo de prueba piensa que se lleva a cabo? Fundamental. Obviamente que yo quiero que sea idéntico, quiero que haya el menor porcentaje de acierto por azar, por lo tanto voy a aplicar una prueba triangular. Si a ustedes en eso le quedaba alguna duda, en el inciso B decía de que de 60 personas que participaron en la evaluación, 24 personas acertaron cuál de las muestras fue la diferente. Recuerden que, porque muchos me pusieron la prueba del dúo-trío, recuerden que en la prueba del dúo-trío, por más que se usan en aplicaciones similares, el objetivo de esa prueba es determinar cuál de la muestra es igual a una de referencia, ¿sí? Y yo les estoy indicando acá en el enunciado de que los evaluadores indicaron cuál de las muestras era la distinta. Entonces, todas aquellas personas que indicaron que fue la prueba del dúo-trío no se consideró porque el inciso A iba a estar mal, el inciso B, por lo tanto, también, y el C de las conclusiones también iban a estar mal, ¿sí?
No sé cuál es la consulta que tienen respecto a este problema. Profe, a mí, por ejemplo, en lo particular, no me di cuenta que decía que era diferente, pero también me confundió el hecho de la cantidad de evaluadores por ahí, porque eran más de 20 a 40 y creo que el de dúo trío se podía un poco más. Entonces como que yo me guié por eso y tal vez por eso me confundí. Yo fui una de las que puse dúo trío en vez de triangular. No Yo sé si igual, le damos profe. tanta A mí me bola a pasó lo eso, mismo. a la Sí, a mí cantidad de también me pasó lo evaluadores, mismo. Sí, o... recuerden que yo en la clase, por más que se les dijo de que podían ser evaluadores entrenados, semi-entrenados y también no entrenados. Y siempre que se va a trabajar con no entrenados, se necesita mayor cantidad de evaluadores. ¿Sí? Eso lo hemos repetido más de una vez con la cantidad de evaluadores. Es más, yo les estoy dando los datos de tabla porque a veces si miran una tabla, miran la otra, y a veces no aparece el número exacto de evaluadores, entonces también entran en esa confusión. Se los dejé expresado en el enunciado para que tampoco tengan ese tipo de inconvenientes, ¿sí? Les estoy dando la cantidad de evaluadores, lo que están diciendo cada uno de esos evaluadores, ¿sí? Perdón, le estoy dando la cantidad de evaluadores y los valores de tabla, por lo tanto, no es algo inventado por mí, sino que son datos extraídos de las tablas, ¿sí? Y de la tabla específica para esa prueba. Profe, ¿hay alguna especie de palabra clave con la cual nosotros nos podemos dar cuenta si estamos hablando de dúo trío o si estamos hablando de triangular? Sí, es lo que te estoy diciendo. Yo en el enunciado les puse de que, por ejemplo, que sea idéntico a la competencia, que los consumidores no detectan la diferencia, que tiene que tener el menor porcentaje de acierto por azar, o que tenga la mayor rigurosidad estadística la prueba, ¿sí? Eso lo hemos repetido varias veces en el TP, es decir, que la prueba triangular es la prueba de mayor rigurosidad estadística, por lo tanto se usa cuando querés que los resultados sean lo más certeros posible, ¿sí? Claro, y si fuera dúo trío, ¿qué diría? Que una de las muestras es considerada como referencia, que se acepta cierta flexibilidad en los resultados. Entiendo. Y otra cosa que les marqué hace un ratito también, que yo les puse de 60 personas que participaron de la evaluación, 24 personas acertaron cuál de las muestras fue la diferente, ¿sí? Recuerden que en la prueba del triángulo siempre se busca, el objetivo de la prueba es determinar cuál de las muestras es la distinta, ¿sí? En cambio, en la del dúo trío, vos estás comparando frente a una referencia y la respuesta que vos das, o sea, lo que se le pide al evaluador es que identifica cuál de las muestras es igual a la referencia. Entonces, si yo en el enunciado le puse que 24 personas acertaron cuál era la muestra diferente, no tienen herramientas para concluir como una prueba del dúo trío, ¿sí? Profe, sí, a mí lo que me confundió, capaz, es que como que tomé a la líder como referente, por decir. Entonces como que decía Sí, yo que me también. gustaba que sea Bueno, idéntica a yo esa, también. entonces lo asocié a una dúo trío, pero sí, por eso, pues me quedé segura, nomás con la parte del inciso de arriba y de ahí. seguramente que fue ahí el problema, pero tienen más de 3, digamos, herramientas más que dice el problema para determinar que no era una prueba del dúo Profe, trío. en el caso que sea dúo trío, ¿siempre nos va a aclarar que hay una referencia, una control o algo así? ¿O puede no Eh, estar? Mira, en los problemas de años anteriores no los aclarábamos porque ustedes ya venían trabajando en el laboratorio, se hacían los TP en las cabinas, tenían, digamos, más trabajo a nivel, digamos, de análisis sensorial en cabina. Yo este año, como también era mi primera vez en esta modalidad, decidí expresárselos de alguna manera para que evitar confusión, ¿sí? Si tomaría un examen del dúo trío, les daría indicios como estos del enunciado del triángulo, o bien les dejaría la libertad de que ustedes me fundamenten por qué
utilizan una prueba o utilizan la otra, ¿sí? Pero bueno, eso también estaría expresado en el enunciado. Es decir, ¿por qué me... Sí, pero eso, sí, pero eso es teoría pura. O sea, teoría, objetivo teórico de la prueba, ¿sí? Lo vieron en teoría y lo vieron conmigo y lo vieron en los apuntes, ¿sí? El objetivo de una prueba triangular es determinar cuál de la muestra es diferente. O sea, de dos muestras determinar cuál es la distinta, por más que se presenten tres muestras, ¿sí? Se presentan tres, pero en realidad son dos muestras que me estás evaluando y de determinar cuál es la distinta. En algunos casos la distinta puede ser una muestra y en otros casos la distinta puede ser para otros evaluadores la distinta puede ser otra. Eso recuerden siempre. Y para el dúo trío, siempre vos tenés una muestra referencia, considerada referencia, que se las identifica como referencia al panelista, y dos muestras distintas, y el evaluador tiene que decir cuál de esas dos muestras es distinta, es igual a las referencias. Tenemos la muestra de referencia postulada como referencia, dos muestras distintas abajo, y una de ellas tiene que ser igual a la referencia, ¿sí? Entonces el objetivo de la prueba es buscar igualdad frente a una referencia. Y es más, fíjense, busquen el TP, que yo les puse una hoja de evaluación que se les explica a los evaluadores lo que tienen que hacer, ¿sí? Ahí dice igualdad a la referencia, una del triángulo, cuál de las muestras es distinta. Profe, igual en el PDF que subieron sobre pruebas discriminativas, en la prueba del dúo trío dice, este ensayo se utiliza cuando se quiere determinar si existen diferencias entre una o más muestras con respecto a una de control. Bueno, claro, por eso, porque vos presentás después dos muestras, y cuál de esas dos muestras es igual a la referencia, por lo tanto la otra es distinta. ¿Entendés? Pero vos para sacar conclusiones... ¿Se den cuenta cuál es igual o cuál es la diferente a la de control? Al evaluador siempre le pedís que identifique cuál es igual a la control, ¿sí? Siempre se le pide eso. En la del dúo trío siempre se le pide eso. Vos contabilizás los aciertos de personas que dijeron cuál es igual a la control, ¿sí? Vos concluís sobre eso. Indirectamente, las dos muestras que vos estás presentando son distintas. No vas a presentar la referencia y dos muestras iguales a la referencia. Pero ese no es el objetivo de la prueba. El objetivo de esta prueba no es determinar diferencias. A ver, yo quiero que les quede claro que en la del dúo trío ustedes tienen una muestra considerada referencia, evalúan dos muestras y una de ellas tienen que indicar si es, o sea, cuál es igual a la referencia. Y en la prueba del triángulo, a ustedes se les presentan tres muestras, dos de ellas son iguales y una distinta, y el evaluador tiene que determinar cuál es la distinta. Y las conclusiones se obtienen a partir de esos aciertos de personas que dijeron cuál era la distinta. O sea, nosotros tenemos que decir si hay o no diferencias significativas a partir de cuántos acertaron y teniendo en cuenta con el nivel de significancia y los evaluadores de la tabla. O sea, lo que concluimos es si hay o no diferencias significativas en este caso que era triangular. Claro, entre las muestras. Claro, en la prueba triangular vos determinás que las muestras van a ser iguales o van a ser distintas de acuerdo a los aciertos de personas que indicaron cuál era la distinta. Claro. Profe, yo en esa respondí eso en el inciso B y el inciso C también lo hice respecto a eso y no me consideraron nada porque puse que era dúo trío, pero yo hice mal la conclusión, digamos, porque la hice con diferencias. O sea, puse... Claro, lo que pasa es que es eso, o sea, vos en una dúo trío no podés contabilizar, o sea, no podés extraer conclusiones a partir de contabilizar no aciertos, o sea, aciertos de diferencias. ¿Entendés? Por eso no la pude considerar, porque en diferentes, o sea, la conclusión va a estar mal, o sea, estás aplicando mal la prueba, estás, por lo tanto, aplicando mal la tabla, porque son tablas distintas, por lo tanto las conclusiones van a ser distintas.
Claro, lo que yo te digo es que en esta conclusión la hice como si fuera triangular, pero puse que era duotrío. Pero era un solo ejercicio, ¿entendés? Yo entiendo lo que vos me decís, pero es un solo ejercicio que va combinado, o sea, si vos me respondiste algo desde entrada, está mal, todo lo que viene está mal, porque yo como sé que las conclusiones no se las copiaste a alguien, por decirlo de alguna manera. Si vos me estás diciendo que estás haciendo duotrío, pero me estás concluyendo algo totalmente distinto a lo que quedaría una duotrío. Claro, pero si lo hubiera copiado a alguien, profe, hubiera hecho todo el ejercicio bien. Y bueno, sí, chicos, pero en realidad, te dije eso, pero en realidad está mal, porque vos al problema no lo entendiste, en realidad. Claro, entiendo, eso sí entiendo. O sea, el problema no está entendido. Por eso también, y no lo hacemos haciendo, digamos, para que se equivoquen, sino que le estamos dando en el enunciado muchas herramientas, o sea, más flexibles no podemos ser, porque si no, no haríamos examen. En el enunciado estaban por demás expresadas las herramientas para que ustedes determinen que era una prueba triangular. Hay el caso de una chica que me puso directamente, definió prueba discriminativa, se olvidó de poner que era la prueba triangular, pero después las conclusiones, hablaba de que contaba personas que indicaron diferencias entre muestras, etc. Entonces me dio indicio de que esa chica sí sabía que estaba haciendo una prueba triangular, ¿entendés? Entonces sí se le consideró. Claro, sí, ¿Entiende? Sí, entiendo. Otras, por ejemplo, en otro caso, otras chicas me Pero, profe, esa chica discriminativa. No digo que esa chica podría tener dudas, no estaba segura y no se jugó por ninguna. No, Paula, ¿sabes por qué? Porque después en las conclusiones ella concluía sobre sobre los aciertos de personas que indicaron la diferente, porque hay chicas que también me pusieron. Claro, pero la otra chica pruebas estaba discriminativas. lo mismo, solo no, porque yo tuve dudas, porque vos después porque después concluían de forma simple, sin saber, me decían las muestras presentan diferencias estadísticamente, porque concluían eso. No me daban herramientas para decir. Las conclusiones son distintas, depende a cuál prueba tomé. Si ella se olvidó e igual concluyó con triangular, es triangular. Si no hubiese concluido. Es triangular, pero si vos te olvidaste de poner que era triangular, te olvidaste de poner qué prueba era, y me estás después describiendo que contabilizaste frente a una referencia, y bueno, me estás diciendo que es duotrío, entonces está mal. Sí. Profe, yo tengo una duda sobre... Sí, no sé quién, Ailén o Ariane. Uh-huh. O sea, vos siempre vas, en una duotrío siempre vas a concluir frente a una referencia. Siempre. Es decir, esa muestra tal. Claro, es lo que yo te decía. El objetivo de la prueba de duotrío es determinar cuál de las muestras es igual a la referencia, ¿sí? O si esas muestras tienen diferencias frente a una referencia, ¿sí? Si una me da que es igual a la referencia, indirectamente, entre las dos muestras que se están evaluando son distintas. Pero no es el objetivo de la prueba determinar diferencias entre las muestras, sino si hay igualdad frente a una referencia, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que les quede claro. Yo no les voy a pedir eso en un examen final, que si estoy pidiendo que me determinen una prueba duotrío, que me concluyan que una de las muestras presenta o no diferencia o igualdad con una referencia, y que me concluyan frente a las otras dos muestras que están evaluando, ¿entendés? Porque es terminar de confundir todo.
Profe, yo tenía una duda sobre esa, la de dúo trío, que vos me notaste que era de dúo trío también porque se pide que el producto sea idéntico a la competencia. Sí. Eso sería del triangular. Y en el dúo trío no se pide que el producto sea idéntico a la competencia también. Sí, vos le podés, o sea, vos podés aplicar una prueba del dúo trío cuando vos querés evaluarte frente a la competencia. Pero yo acá en el enunciado les decía que tenía que ser idéntico a la competencia y le estoy diciendo de que contabilicé las personas que acertaron cuál de las muestras era igual a la diferente. O sea, no le estoy dando la opción a que me digan los aciertos frente a esa muestra que era igual. Claro, entiendo. Yo ese dato no lo supe ver, digamos, por eso me equivoqué, pero quería saber en el caso de que, no sé, ahora no aclares eso en el examen de que dijeron que era diferente o dijeron que era igual a la control y no saber cómo darme cuenta Y, sin claro, ese bueno, dato. puede ser, o sea, no va a ser igual el problema. Tampoco se encasillen solamente en el problema, sino que entiendan a lo que vamos, la diferencia entre las dos pruebas. Las aplicaciones son semejantes, son parecidas. Cuando vos querés que haya la menor probabilidad de acierto por azar, que el cambio que estás haciendo en uno de los ingredientes del proceso, etcétera, sea lo menos perceptible por los panelistas o por los consumidores. Y siempre vas a utilizar una prueba que sea la de mayor rigurosidad estadística, ¿sí? En cambio, si yo te estoy diciendo en una prueba, bueno, esta muestra, en un examen, perdón, un problema, esta muestra puede ser considerada referencia porque tal cosa, y bueno, ahí tenés para decir es una duotrío, porque yo te estoy diciendo que es una referencia. Claro, entiendo, gracias. Y, Profe, bueno, sí. Pero entonces chicos, una estas son más consulta que yo... preguntas teóricas, igual, ¿eh? Sí, O sí, sea, no es... yo tengo anotado justamente 2 preguntas teóricas porque ayer estuve leyendo la teoría y quería consultarle porque me surgió la duda de que si un triángulo se puede aplicar a consumidores. En este caso del parcial, como eran 60 personas, ¿se puede interpretar de esa forma también? Perdón, ¿puedes repetir, Micaela? Que si un triángulo se puede aplicar a consumidores. Sí, es que las pruebas discriminativas se pueden aplicar a consumidores, pero tenés que tener números grandes de Altos. personas, altos. Tenía entrenado, Bien. algo intermedio, y entrenado 10, 15. Siempre les decimos que no se queden, digamos, sesgados en un número exacto de panelistas que pueden participar, pero que sí que entrenados son pocos evaluadores, 10, 15, 20 entrenados. Semi entrenados, 40, 60, 50. Y cuando ya son consumidores, que no tienen ningún grado de entrenamiento, lo más común es siempre. ¿Sí? Sí, y Chica. otra duda Ujú. es el tema de bueno, que estábamos hablando recién, porque como la dúo trío y la triángulo, ambas tienen la misma aplicación, se aplica lo mismo para las dos. Puede Sí. ser que, como para, no sé, en el parcial, que siempre va a estar la palabra referencia o muestra control, como para quedarnos tranquilos y decir, bueno, identificamos esto y sabemos cómo desarrollar. Mira, si no está la palabra control, no está la palabra referencia, vas a tener otro tipo de datos que ustedes, si estudian, los tienen que saber interpretar. Como les decía, si yo te estoy diciendo de que 40 personas acertaron cuál de las muestras igual a una referencia, y bueno, eso, Claro, ahí está la palabra. Sí, no te quedes encasillada en referencia, porque después te cambio Sí, a control y... ¿sí? Ok. Bueno, lo mismo para la tarde, chicos. El problema de la tarde era una empresa elaboradora de gaseosas limonadas, líder del mercado, necesita realizar un cambio en su proceso de elaboración, por tal motivo se lleva a cabo una prueba sensorial para saber si este cambio producirá modificaciones en el producto. Es importante que los consumidores no detecten ese cambio. Ahí está. Ya les estoy diciendo de que tiene que ser una de las pruebas de mayor rigurosidad estadística, que es la prueba del triángulo, por tener 33% de acierto por azar, que de todas las pruebas discriminativas es la de menor acierto por azar. Y lo mismo,
Después de 66 personas que participaron de la evaluación, 40 personas acertaron cuál de las muestras fue la diferente. Es prueba de triángulo. Claro, es triangular. Pero chicos, eso es teórico. O sea, teórico viéndolo con... Bien, igual ahí leen lo que se estaba diciendo. Esto es teórico de verlo en teoría y es teórico de leerlo en los apuntes que les pasamos o escucharme a mí en la teoría. Sí, pero Perdón, en el el TP. apunte, como le digo, en el apunte también causa confusión porque también habla de diferencia, no habla de igualdad en la duotría. Sí, o sea, vas a encontrar un montón de libros que también te hablen de diferencias, pero si vos seguís leyendo el objetivo de la prueba, es siempre contrastar frente a una referencia, y las respuestas, las conclusiones que extraes siempre es con igualdad frente a una referencia. Y les di más de mínimo 2 herramientas para decir eso, de que era una prueba triangular. ¿Sí? Profe, yo tengo una Sí. duda, que había una pregunta que había que definir, creo que eran los descriptores elasticidad y masticabilidad, ¿puede ser? Esperar, porque esto ya es descriptiva y ya siguen con Janina. Ah, bueno, bueno. Discriminativa, ¿finalizamos, chicas? Sí, profe. Queda 1 minuto 40. No sé si cortamos y volvemos. ¿Esperamos que se corte o seguimos, Yani? Y si quieren, charlamos el tema del horario por si ustedes Dale. chicas, Sole y Meli, se quieren retirar y quedan conmigo los chicos. En principio, bueno, decirles que el horario va a estar pautado dentro de lo que es el horario normal de clases, que es los días lunes, y la fecha del recuperatorio ya la tenían desde inicio del cuatrimestre. Si después ustedes sacaron un turno al médico, tienen otro recuperatorio de otra materia o lo que sea, ya no es culpa nuestra, digamos, porque en realidad estamos respetando nuestro horario, ¿sí? Pero bueno, ahora lo charlamos bien. Profe, yo entré tarde a la consulta, ¿entonces rendimos todos al mismo horario? ¿No hay más 2 turnos? Todos al mismo horario. Una sola comisión de un solo horario.